Nuevamente es un gozo, sé que para ustedes, primeramente, para mí también, el de venir a compartir la palabra del Señor. Una bienvenida para todos y cada uno. Eh, Creo que tenemos esta disposición por el Espíritu, por la verdad que está en nosotros, siempre poniendo la mirada a nuestro Señor Jesucristo. Quiero comenzar con un pasaje o un versículo que el hermano Faber nos hablaba este domingo pasado, este que pasó, en Lucas 24 y el versículo 45, que ese es el propósito en este día. Y dice la palabra del Señor. Podríamos leerlo desde el 44, Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y, y es hoy, ese es un momento en el cual vamos a abrir las escrituras. Él es el que está en medio de nosotros. Allí presencialmente lo vieron los discípulos. Hoy nosotros por la fe, el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Vamos a orar al Señor y vamos al pasaje que traigo hoy. Padre Dios, gloria y honra a tu nombre en esta noche. Eh, Gracias por darnos esta oportunidad, por trazar este momento en tu eternidad. Y aún desde la eternidad, tú lo has hecho posible. Hoy nos reúnes como cuerpo de Cristo para conocer, para escucharte, Señor. Es la manera en que tú nos hablas hoy por tu Hijo Jesucristo. Él es el centro, Él miramos y te pedimos entendimiento. Lo acabamos de leer para que podamos comprender tu palabra, tu verdad, la escritura. Oramos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Vamos a el libro de los Salmos, capítulo 19. Recuerdo esta experiencia, mi primera vez que hace más de un año que compartía con ustedes la palabra de Dios, eh, y el texto que leíamos era Génesis, la creación, Génesis 1 y Génesis 2. Y allí en ese texto me traía aquí al Salmo 19. Recuerdo muy bien que aún inclusive la apertura que se hizo ese día, que nuestro hermano James la hizo, nos habló del Salmo 19. Y hoy estoy aquí en el Salmo 19 y se van a dar cuenta que vamos a ir a Génesis para confirmar lo que Dios tiene para decir. Las obras y la palabra de Dios. Pero ese título, bueno, aparece en algunas Biblias, tengo entendido. Y hay que conocer algo, que las obras a las que se refiere hacen parte en la palabra de Dios, porque es con la palabra de Dios que se hizo las obras, se hicieron los hechos. Al músico principal, Salmo de David, otra traducción lo define al director del coro, Salmo de David. No, bueno, puede que tenga importancia, puede que tenga significado, ahí lo vamos a ir comprendiendo. Versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice otra traducción, que los cielos proclaman de la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La expansión, o como lo conocemos, los cielos de los cielos. El firmamento o los cielos de los cielos, aquel cielo azul que nosotros vemos, que nosotros contemplamos.
anuncia, despliega, lo dice también la Nueva Traducción Viviente, la obra que el mismo Dios ha hecho con sus manos. El firmamento en sí es un trazo modelo y único, porque no hay otro modelo. Él estableció el universo y ese modelo está hoy y estamos presentes y somos parte en su creación. Los cielos cuentan, proclaman de la gloria de Dios. Y quiero hablar de ello, de la gloria de Dios. Esto lo entendemos como la manifestación de su grandeza, de la grandeza de Dios. Cuando se habla de su grandeza, a manera general y en sí misma está hablando de la gloria de Dios, también de su majestad, de su perfección. Y esto lo entendemos en su carácter, en el carácter de Dios y en sus acciones y en sus obras, como nos lo está enseñando aquí el Salmo 19, como nos lo enseña David, como nos lo enseña el Espíritu Santo. Mire, la gloria de Dios en ella se revela de su santidad, de su poder, de su belleza. Y esto lo muestra la misma creación. Cuando Dios creó todo, lo hizo bueno. Y ahí ya podemos ver de su santidad. Si usted contempla la creación misma, los cielos, el firmamento, el día, la noche, el sol, la luna, y usted se maravilla en ello. Y ahí hay poder de Dios, el Todopoderoso. Su belleza se describe en sí misma en la misma naturaleza, pero la belleza va mucho más a los atributos de Dios. Y todo eso representa la gloria de Dios. Todo eso está hablando de la gloria de Dios. Así que la gloria de Dios no solamente se ve, no solo, bueno, en su creación, como lo está contando aquí David, pero la gloria de Dios también se ve en las escrituras mismas, en estas que tenemos en nuestra mano, en estas que estamos leyendo, en cada pasaje, en cada narrativa. Y usted se dará cuenta que todo esto glorifica al Padre, es para la gloria de Dios. Pero cuando llegamos a la persona de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Él es la revelación suprema de la gloria de Dios, como lo muestra en su vida, en su muerte, resurrección y ascensión. Y para hablar un poco de su vida, para que nos demos cuenta de que si es así, los invito a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Ah, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso hablando nomás en la vida del Señor Jesucristo. Y vemos cada hecho de nuestro Señor en cada día, especialmente en los 3 años y medio de ministerio. Todo lo que hacía era para hacer su voluntad y glorificar al Padre con ello, hasta el último día. Y aún en su muerte, y podemos pensar, aunque dolorosa, pero que fue necesaria, se dio a sí mismo por nosotros y eso para honrar, hacer la voluntad de Dios y glorificar al Padre. Su resurrección habla de la gloria de Dios. Su ascensión habla de la gloria de Dios. Evangelio Juan 17, ahí más adelante, versículo 4 y 5. Y estas palabras propias del Señor Jesucristo. Estamos hablando de la gloria de Dios. Y este que es la revelación, nuestro Señor Jesucristo, la revelación suprema en la gloria de Dios. La creación, las escrituras y la persona de Cristo. Y el Señor, palabras del personales en esta oración con sus discípulos. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Nos habla también lo que es su vida,
en la persona de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En otra traducción lo expresa la representación exacta o la manifestación exacta de su naturaleza, el cual siendo el resplandor de su gloria, y esto lo vemos en su vida, en el momento que él vino, y esto habla de la gloria de Dios. Volvemos al Salmo 19. Los cielos cuentan de la gloria de Dios. Ahora nos enfocamos en la creación. Y esto no solamente pasa desde ese momento, sino desde el principio. Génesis 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí, y a partir de ahí, el principio habla de tiempo indefinido. Los cielos habla de espacio, de plenitud. La tierra habla de materia, pero esto es para la gloria de Dios. David, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, no solamente fue en ese momento que lo escribió, esto ya venía desde el principio. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. No tenía forma, no tenía manera, no tenía algo estable. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Quiere decir que había oscuridad. El abismo habla de caos, un caos natural. Pero ahí estaba Dios en el Espíritu para ordenar todo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Deuteronomio 10:14. Todo Israel, pienso no solamente en el tiempo de David que escribía este salmo y el pueblo de Israel de ese entonces, sino el que viene desde el cautiverio, allí en la esclavitud de, de Egipto. Deuteronomio 10:14. Aquí Moisés, entrando en contexto, le está hablando a los israelitas que van, a los que ya, a la generación que ya va a entrar a la tierra prometida. Y él les recuerda estas palabras: He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. O sea, el firmamento del que está hablando el Salmo 19. La tierra y todas las cosas que ahí vienen, para que lo tuviesen presente, como hoy lo observamos nosotros. Salmo 19, versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. La nueva traducción viviente define este versículo de esta manera: día tras día no cesan de hablar, no cesan de hablar de la gloria de Dios. Los días hablan de la gloria de Dios también. Noche tras noche lo dan a conocer. Mire, hay una secuencia natural en la tierra, un ciclo natural. Los días pasan. O hablemos del día de hoy. Hace un momento, hace un rato, hace varias horas, era de mañana. Pasó la tarde y en ese momento estamos de noche. Empieza a amanecer y sucede un nuevo día. Y eso nos transmite un mensaje, una palabra. Vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz. Y Dios lo hizo, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz, perdón, versículo 5, y llamó Dios a la luz día,
y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y ahí, y a partir de ahí hay un periodo de tiempo definido, definido. Y es lo que nos está hablando David. Un día emite palabra otro día. De ahí transcurre, hay una secuencia, hay un ciclo natural, día tras día. Pero usted dirá, ¿en qué sentido nos transmite una palabra? Y pienso en ello como en dos sentidos, en la duración del tiempo y en su belleza, pero pueden haber mucho más, en que un día nos transmite una palabra a otro día, y esa palabra no es que un día se comunique con el otro, como decir, hoy es martes y ya va a empezar el miércoles, como si el martes le dijera, va a continuar el miércoles. ¿Sigues tú miércoles? No, esa no es la palabra, porque es que la palabra nos la emite a nosotros. Vuelvo a hablar de este día. Hace un momento era de mañana, pasó la tarde, y así sucesivamente pasan los días, las semanas, los meses. Llega a fin de año y tan rápido acabó este año, tan rápido acabó este día, este mes. Y eso no, nos está emitiendo una palabra. Pienso en la duración del tiempo, también en su belleza. Esta mañana yo me levanté, corrí la cortina, observé los cielos y aunque había probabilidad de un día seco, soleado, esa belleza que describe el día me emitió una palabra. Hoy va a ser bonito día. Si está lloviendo, va a ser frío. La noche, supongamos hoy, está fría y eso nos está emitiendo una palabra. Un día emite palabra a otro día. Y ha venido así desde el principio y lo seguirá. Puede haber mucho más, mucha más palabra, mucho mensaje, mucho más mensaje. La noche es estrellada, la hemos visto con su luna hermosa y eso describe belleza y eso nos emite un mensaje a nuestro corazón. Y si estamos con alguien, compartimos. Qué bonita noche, qué bonito día. Salmo 19, versículo 3. Y aquí surge un contraste, una pregunta. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Y por el contexto lo entendí de esta manera, su voz se refiere a la voz de Dios. No se oye la voz de Dios. Usted observa hoy los cielos y usted no va a escuchar la voz de Dios. Pero mire lo que viene diciendo. Los cielos cuentan, proclaman, el firmamento anuncia. Un día emite palabra, una noche declara. Y usted dirá, entonces, ¿yo cómo entiendo que esto glorifica a Dios? ¿Cómo entiendo de que hay un creador? ¿Cómo entiendo esto? Dios nos ha dado corazón. Y pienso no en aquel viejo hombre, en aquel viejo corazón, sino en el nuevo, el que habla Ezequiel, un nuevo corazón. Nos da 5 sentidos, uso de razón, conciencia, inclinándose hacia las cosas del espíritu. Nos ha dado alma y dentro del alma voluntad, emociones e intelecto para las cosas del espíritu. Y además de ello nos ha dado un nuevo espíritu, de su espíritu, al nacer de nuevo, al aceptar a Cristo, al venir a Cristo. Y es de esta manera que ellos nos habla y con su palabra. Y por eso entendemos de la gloria de Dios. Por eso entendemos este mensaje. Es que en sí mismo, aunque no habla, hay una comunicación, expresa comunicación. Ahora viene el versículo 4, Salmo 19, 4. Y hay otro en contraste, otra oposición. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Pero es que acaba de decir que no se oye su voz, no es. El versículo 3 dice, nuestro Señor en su espíritu, en su palabra nos dice, no es oída su voz. Y Dios lo ha hecho posible, más por toda la tierra. Así lo traduce la Biblia de las Américas. Utiliza esa conjunción más. La nueva traducción utiliza la conjunción adversativa, sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra.
y hasta el extremo del mundo sus palabras. Romanos capítulo 10. Versículo 18. Y dentro de este contexto, Pablo, que le escribe a los romanos, al mismo tiempo les estaba evangelizando y les habla acerca de la elección de Israel, de la justicia que es por la fe. Mire, les está compartiendo el evangelio y diciéndoles que, mire, el evangelio, las buenas nuevas, ha venido a Israel. El Salvador ha venido a Israel. Pero Pablo les da a entender a los romanos que parece ser que esto no lo había conocido Israel, no lo entendían. Dice el versículo 18, pero digo, ¿no han oído a manera de pregunta? ¿Será que Israel no conoce esto? Y aún escrito desde la antigüedad, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Quiénes son ellos dentro de este contexto? Los profetas. Y este es el mismo versículo que aparece en Salmos. Por toda la tierra salió su voz, allí con una pequeña diferencia, la voz de Dios. Pero es que lo que los profetas hablaban es lo que Dios hablaba. Por toda la tierra salió la voz de Dios por medio de la voz de ellos al pueblo de Israel. Y hoy esta voz está a nosotros. Mire, hasta los fines de la tierra sus palabras, hasta los confines, hasta el último extremo. Hoy la iglesia en Pereira hace parte aquí, esta latitud, estas coordenadas hacen parte de uno de los extremos de la tierra y su palabra está aquí. Salmo 19. Seguimos en el versículo 4. Por toda la tierra salió su voz. Pero ¿cómo así? ¿Desde cuándo sucede esto? Y vamos a ir a Génesis. Nuevamente, capítulo 1, versículo 3. Leámoslo de nuevo. Y dijo Dios, ahí se pronunció, él habló. Y usted dirá, ahí no había hombre para que le escuchase, pero hay un consejo divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted va a ver durante todo el capítulo 1 cuántas veces habla Dios, se pronuncia. Y dijo Dios y llamó Dios, e hizo Dios la expansión. Dijo también Dios, capítulo 1 de Génesis, versículo 26, hasta que llegamos al versículo 26. Entonces, dijo Dios, hagamos plural al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a, conforme a nuestra semejanza y señores en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, ahí, ahí está presente el hombre y la mujer, ahí están presentes y su voz la están escuchando audiblemente. Capítulo 2 de Génesis, versículo 17. Allí los bendice en el que acabamos de leer y aquí les advierte. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Y conocemos este desenlace, capítulo 3 de Génesis, pero el versículo 8. Prefiero no oír la voz del enemigo, pero miren, no se escaparon de esta. Versículo 8. Cuando comieron del árbol y pecaron. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y ahí hay un comienzo del versículo que estamos leyendo en el Salmo. Por toda la tierra salió su voz. Allí audiblemente, no solamente en Adán y Eva, con Caín y Abel, cuando presentaron los sacrificios, Dios les habló. Seth, Enoch, séptimo en Adán. Cuando llegamos a Noé, Dios le habla, construyó un arca. Llegamos a Abraham, le habla a Dios, vete de tu tierra y tu parentela. Y estos que estoy hablando lo escucharon la voz de Dios audiblemente. Y eso está escrito hoy.
Y su voz está imprenta para nosotros, está escrita para nosotros. La voz de Dios, por toda la tierra salió la voz de Dios. Es la voz actual que nos habla hoy. Moisés allí en la zarza, Josué, los profetas. Llegamos a la persona de Cristo. Ya no es la voz, es la palabra misma, el verbo hecho carne que leímos al principio. Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado por medio de su Hijo. Saulo de Tarso en su conversión, una luz resplandeciente y oyó una voz que le decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Apocalipsis 1, su voz se ha escuchado por toda la tierra, así que no podemos decir que no. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 10, en aquella visión de Juan, y pensaría que hasta el último, hasta Juan, y ahí para allá no hay nadie más que haya audiblemente no lo ha escuchado, pues. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así que no podemos decir que no. Su voz ha salido por toda la tierra y hoy llega aquí, a este extremo. Salmo 19, versículo 4, pero la última parte de este versículo. En ellos puso tabernáculo para el sol. Dios, en ellos es los cielos, estamos hablando de los cielos. En ellos Dios puso un hogar para el sol, una tienda, una morada para el sol, un cuerpo para el sol. Tabernáculo da ese significado. Por eso lo conocemos hoy en día como los cuerpos celestes. Cuerpo celeste se define como todo objeto natural suspenso en el universo. Planetas, exoplanetas, cometas, asteroides, nebulosas, galaxias, la luna, el sol. Eso hace parte de un cuerpo celeste. Dios se lo dio. Dios lo puso allí. Génesis capítulo 1 y versículo 16. Vamos a leerlo a partir de, aunque podríamos leerlo desde el versículo 14, cuando dijo luego Dios, haya lumbreras. Versículo 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorase en el día, la cual nosotros conocemos como el sol, la que estamos hablando, y la lumbrera menor para que señorase en la noche, la cual conocemos como la luna, e hizo también las estrellas. Y las puso Dios, miren la expansión de los cielos, las puso. En ellos puso Dios tabernáculo para el sol. Versículo 18 de Génesis. Y para señorar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Salmo 19, versículo 5. Y este sigue hablando del sol. Como esposo que sale de su tálamo. La Biblia de las Américas habla esta palabra, sale de su alcoba, como esposo que sale de su alcoba. Vamos a definir la palabra tálamo, lugar preeminente, donde los novios celebraban las bodas y donde recibían los parabienes. También se conoce como lecho conyugal o cama de desposados. La nueva traducción viviente define esta parte del versículo 5, la primera parte del versículo. Y nuevamente el sol, irrumpe como un novio radiante luego de su boda, ansioso por correr la carrera, como un gran atleta. Mire,
La Reina Valera termina diciendo, se alegra como cual gigante para correr el camino. Versículo 6, Salmo 19, 6. De un extremo de los cielos es su salida. Aquí está hablando, sigue hablando del sol. En las mañanas, el sol sale por el extremo oriente, por el oriente. Y su curso, su recorrido, su trayecto, hasta el término de ellos, hasta donde terminan los cielos, hasta el otro extremo de los cielos. Y esto lo conocemos como el occidente. Y en este curso, en este recorrido de oriente a occidente, nada, absolutamente nada hay que se esconda de su calor. Y esto es una manera positiva, porque en su luz nos beneficiamos todos los seres vivos. Eso lo entendemos, aún por biología. Necesitamos, así como necesitamos del agua para vivir, necesitamos de la luz solar. Los seres humanos, los animales, las plantas. Y tengo entendido que en el mismo sistema solar, los planetas se benefician de su luz. Dice Romanos 1:20, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Quiero que nos devolvamos al versículo 5, Salmo 19:5 y versículo 6, para que veamos una pequeña palabra que nos interesa. Y como esposo, esta palabra, vamos a pensar, esposo, o como lo dice la nueva traducción viviente, novio. Y quiero que pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Aquí David está hablando literalmente, la creación. Ahora, no sé si decirlo simbólicamente, si podríamos, pero es la verdad, nuestro esposo. Dice Apocalipsis 1:16, que su rostro es como el sol, allí en la gloria completa, en la gloria. En aquella visión de Juan, Apocalipsis 1:16, lo define así. Esta visión que tuvo Juan, que describe la gloria del Hijo del Hombre, la gloria del Señor. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y ahí está, esta es después de su resurrección, con aquella gloria que siempre ha tenido el Señor. Versículo 16, Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Volvemos al Salmo 19. Y como esposo, nuestro Señor Jesucristo, un día salió de su tálamo, puedo pensarlo así, de su alcoba, de su trono, de su majestad, lo dice Filipenses, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, vino de su tálamo. No porque nos haya dejado allí, y quiero adelantarme en estas palabras, sino para llevarnos allí. Definamos otra vez tálamo, lugar preeminente donde los novios celebraban las bodas y donde reciben los parabienes. Dice Juan 14, voy pues a preparar morada para vosotros. Sí, este lugar. Él murió, ascendió y hoy está allí de nuevo en su tálamo, pero vendrá otra vez, sin relación con el pecado, para llevar a su iglesia, para llevarnos a este tálamo eterno, su morada eterna. Segunda de Corintios, capítulo 5.
versículo 1, palabras de Pablo a los Corintios. Y hoy el Espíritu nos la enseña a nosotros. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, versículo 2, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Apocalipsis, capítulo 19. Cuando el Señor ya nos haya llevado, nos haya arrebatado, o que el Señor nos llame a su presencia. 19, 7 y 8. Allí, en ese lugar preeminente, como se define Tálamo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Luego sigue las bodas del Cordero, los 1000 años, y venimos a reinar con él. Apocalipsis 21. Cielos nuevos y tierra nueva. David comenzó diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero hay que entender que estos cielos que se ven hoy van a pasar, cielo y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra que también da gloria a Dios por ello. Versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 9. Apocalipsis 21, 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, la iglesia, nosotros. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Versículo 11. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y entendemos este pasaje, que Juan en la visión describe esta ciudad y a donde vamos a morar, en el tálamo de Dios. Apocalipsis 21, 22. Y no vi en ella templo, dice Juan, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, perdón, y el Cordero, sí. Versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brille en ella, porque la gloria de Dios, la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrero, es su lámpara. Que Dios bendiga su palabra. Hay un himno que nosotros cantamos, creo que hay tiempo para cantarlo. Cuán grande es Él,